otra batería y la conectas. Y como salga. Do you have an extension cord? O quizás lo puedes. Buenas tardes. Señal que nos identifica a todos los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanas, en esta celebración quiero presentarles a nuestro hermano seminarista, Fred. Él va a estar un año aquí con nosotros en esta parroquia, compartiendo su fe, su vocación, con la comunidad en español, en inglés, y para dentro de un año aproximadamente él sería ordenado. Entonces le damos la bienvenida para que sienta ese calor entre nosotros en la parroquia. Y también tenemos un santo diácono. San Agustín tiene una frase que dice que el orgullo o la soberbia hizo que los ángeles se convirtieran en demonios y que la humildad es lo que hace que un hombre se convierta en un ángel. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque hoy precisamente en las lecturas vamos a escuchar sobre la autoridad de Dios, específicamente la de Pedro, cuando le dice: tú eres Pedro y sobre ti edifico mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. Y el comentario es precisamente porque tal vez algunos ya vieron que salió un libro nuevo que se llama El próximo Papa, y está hablando precisamente de un complot para acabar o destituir al Papa Francisco. Incluso hasta ponen los nombres de los supuestos candidatos que pueden ocupar el puesto de Francisco, pero se les olvida esos soberbios acerca de la autoridad que Jesús hoy confiere a Pedro, que es legítimamente constituido a través del Papa Francisco. La soberbia, el poder, es lo que hace que nosotros nos convirtamos como los ángeles caídos en demonios. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos conceda la humildad, que nos ayude a orar también por el Papa Francisco, que es la autoridad designada por nuestro Señor Jesucristo. Para ello los invito a que en un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Tú llamas a los pescadores a seguirte. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú diste a Pedro las llaves de tu reino. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú abriste el cielo para nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo Eliacim, el hijo de Hilcías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Vamos a contestar el salmo. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura para siempre. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura para siempre. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Repite, por favor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no le ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y tú lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Las transiciones en el liderazgo ocurren. Las lecturas de hoy nos muestran dos transiciones diferentes. La primera en Isaías, mostrando el cambio en el liderazgo de Sebna y Eliaquim durante el asedio de Jerusalén. Y la segunda con Jesús empoderando a Simón Pedro. En la primera lectura vemos la transición del poder de Sebna y Eliaquim. El Señor está haciendo de Eliaquim el nuevo amo del palacio. Vemos que incluso la ropa de Sebna, su túnica y su faja se entregan a la nueva cabeza del palacio, Eliaquim. La estatura de Eliaquim ha aumentado de tal manera que ha dado la llave de la casa de David. La autoridad y la estatura son ahora suyas, porque lo que él diga será, será. Este cambio de poder de Isaías entonces presagia el Evangelio de hoy. Nos da una pista sobre lo que está sucediendo en el Evangelio de hoy. Vemos una transición de poder de Jesús a Pedro. Pero primero Jesús establece su autoridad con los discípulos. Lo escuchamos preguntando a los discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Escuchamos sus respuestas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o otro de los profetas. Pero entonces Jesús reduce su pregunta de la pregunta más amplia de ¿quién dicen?, que es una pregunta mucho más directa. ¿Quién dices que soy yo? ¿Que soy? Una vez que escuchamos la confesión de Simón de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, todos somos conscientes de quién es realmente Jesús. Sabemos que Él y solo Él, en virtud de que Jesús es el Hijo de Dios, tiene la autoridad y el poder de darle a Simón lo que nadie más puede:
Como hijo de Dios, la autoridad del cielo pertenece a Jesús. Pero ¿cómo lo supo Simón? Tal vez Simón llegó a saber esto a través de su relación con Jesús. Después de todo, Simón pasó muchos días con Jesús. Simón fue testigo de los muchos milagros realizados por Jesús. Simón vio el cambio de agua en vino. Vio cómo resucitó a Lázaro de entre los muertos. Vio cómo curó a la hija enferma del centurión desde lejos. Vio cómo Jesús curó a su suegra después de que ella sufrió con fiebre. Vio la alimentación de los 5,000. Simón vio a los cojos caminar y los ciegos recuperar la vista. Simón tenía un asiento en primera fila y vio la primera mano las muchas curaciones y milagros realizados por Jesús. Pero Jesús no señala sus milagros como la fuente de su poder. En cambio, Jesús le dice a Simón que fue solo a través de Dios Padre, revelación divina, un don del Padre, que Simón sabe quién es Jesús realmente. Dios ha puesto en el corazón de Simón Pedro quién es Jesús. Es solo después de esta plática que Jesús da autoridad, poder y estatura a Simón Pedro como cabeza sobre la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? Cuando en el pasado he escuchado este pasaje de las Escrituras, a menudo he pensado en la Basílica de San Pedro en Roma. Pero la palabra iglesia es más que el edificio. Si bien estas grandes estructuras son bendiciones para tener como lugares de culto, el erudito de las Escrituras y jesuita Daniel Harrington dice que el uso de este término iglesia o eclesia se utiliza para distinguir a los seguidores de Jesús de los judíos en la sinagoga. El padre Harrington dice que similar a la comunidad del Mar Muerto en Qumran, Jesús probablemente se refirió a las personas que lo siguieron como una eclesiástica, una asamblea de Dios. Entonces, la autoridad entregada a Pedro no es solo sobre un grupo de edificios que no existan en la época de Jesús, sino más bien sobre las personas que sigan a Jesús. Pedro y sus sucesores tienen autoridad celestial sobre los seguidores de Jesús. Al darles a Simón la autoridad sobre la iglesia, Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. ¿Qué significa piedra? Si bien esto tiene sentido que Jesús pusiera su iglesia en un cimiento sólido como una piedra, el padre Harrington señala que Pedro a piedra pueden haber sido un apodo. Este nombre puede haber reflejado las características personales de Simón. Pedro pudo haber sido la cabeza dura, o podría haber actuado primero y hecho preguntas más tarde, como cuando negó a Jesús 3 veces y cuando inicialmente se negó a que Jesús le lavara los pies, o que Pedro cortara la oreja del centurión durante el arresto de Jesús. En resumen, Pedro pudo haber sido como un toro en una tienda de porcelana. Pedro refleja a las personas imperfectas y orgullosas
que todos podemos ser a veces. Jesús, usando este nombre, Pedro, estaba destinado a ser divertido, pero también dar sentido a todos nosotros, personas imperfectas, que luchamos por la santidad. Ninguno de nosotros aquí es perfecto, pero aquí estamos asistiendo a la misa, respondiendo la llamada de Dios a la santidad. Al igual que Eliakim en la primera lectura, a Pedro se le dan las llaves para atar o perdonar en el cielo y en la tierra todas las cosas. Esta es una enseñanza fundamental sobre nuestro sacramento de la reconciliación. Y pensar que toda esta conversación comenzó con Jesús preguntando a sus discípulos: ¿y los demás quién dicen que soy? Y luego preguntándoles: ¿quién piensan que es Jesús? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta hoy? ¿Quién es Jesús para ti? Después de años de vivir nuestra fe, sabemos cómo responder a esta pregunta, ¿no? Respondemos de manera similar a la respuesta de Pedro. Jesús es el Hijo de Dios viviente. Es nuestro Mesías, el Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es Él quien nos enseñó los dos mandamientos más grandes: amar a nuestro Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto me hace preguntarme: ¿qué diría Jesús si le preguntáramos quién somos? ¿Cómo nos mediría Jesús a responder a esta pregunta? ¿Quién eres? ¿Te contaría Jesús entre sus leales seguidores, siendo imperfecto como solemos ser? Profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la venida del mundo futuro. Amén. La promesa de Dios es eterna. Dejemos pues en sus manos las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Para que la Iglesia y los fieles practiquen caridad y paciencia con los demás,
Oremos al Señor. Para que los que gobiernan a los pueblos de los líderes civiles luchen contra la tentemos al Señor. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles, esta comunidad alivie las heridas de la discordia y los viejos rencores. Para que por la intercesión de Figueroa Fuentes, por quien ofrecemos esta misa, y por todas nuestras oraciones que le presentamos al Señor en este momento de silencio. Oremos al Señor. Te rogamos. Dios eterno, tuyo es el poder. Escucha las oraciones de tus siervos y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo,
y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. ¿Qué es estos dones con la efusión de Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Gerardo y Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
Les pedimos que al final de la misa dejen su donativo en la canasta antes de salir. Gracias por su generosidad. Las inscripciones para educación religiosas y confirmación están abiertas y disponibles en nuestro sitio web de la parroquia en las páginas de educación religiosa y confirmación. La documentación también se puede recoger frente a la oficina parroquial. El Padre Tim ha decidido que la educación religiosa y confirmación de este año serán gratuitos. Gracias por su continuo apoyo y oraciones. La adoración del Santísimo Sacramento se reanudará todos los viernes después de la misa de la mañana hasta las 10. Para poder asistir a la misa del fin de semana, por favor de llamar a la oficina parroquial para hacer su reservación y que el cupo es limitado a solo 100 personas. La misa del miércoles 26 de agosto a las 7 será la misa común de los miércoles en español y no habrá necesidad de hacer reservaciones. La comunión estará disponible 15 minutos después de la misa enfrente del portón de la escuela. Un padre o diácono estará disponible para dar comunión a todos aquellos que sigan a la misa a través de nuestra transmisión en vivo. Al finalizar la misa, por favor, no se les olvide llevarse un boletín y a visitar nuestro sitio de internet para estar al tanto de los cambios en la iglesia. Por favor, de esperar en su asiento al finalizar la misa y seguir las instrucciones de los sugieres quienes los van a dejar salir en orden para prevenir amontonamiento las salidas. Gracias por su comprensión. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera, tendamos a la perfección y que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Glorifican al Señor con su vida. Pueden ir en paz.